Un honor estar aquí. Yo no vengo a hablar de mi libro, sino que vengo a hablar de los trabajos de los chicos, lo cual es aún más honorable para mí, ¿no? Pero antes de hablar de esto que tengo que hablar, que voy a hablar, quiero hacer una maldad. Decir una maldad. Hacer oír una maldad. Ostras, qué gracioso, ¿no? Que todas las ficciones sonoras que hemos oído sean de terror. ¿Y por qué será? ¿Nos habéis fijado que todo es siempre lo mismo? Siempre hay zombies, siempre hay Dráculas, siempre hay puertas que chirrían, y yo llevo muchos años preguntándome si no hay aceite o 3 en 1 en las emisoras de radio para que las puertas dejen de chirriar. Es un chiste malo, lo reconozco, pero es una reflexión que creo que es pertinente, porque siempre se hace lo mismo. Siempre, y es así, muy confortable trabajar en territorio seguro. Tenemos, sin embargo, las condiciones, y esto es un clásico que a Luis le gusta, tecnológicas para dejar de hacer lo de siempre. Y, sin embargo, se está haciendo lo de siempre. Y se está trabajando para el mismo tipo de oyente. Para territorio ya conquistado, los oyentes de Iker Jiménez son los que son, y les vamos a dar lo mismo que les hemos dado en los últimos 20 años, y se está dando lo mismo que les hemos dado en los últimos 20 años. Ya está bien. Yo, en particular, estoy harto. Estoy muy harto de las recreaciones. Buenísimas, impecables, técnicamente apabullantes, pero estoy harto de ese tipo de reconstrucción sonora. Yo quiero que suene la realidad. Quiero escuchar la verdad. Y los que estáis aquí me habéis oído decirlo hasta hartarme. Todo suena, el mundo suena, vamos a hacerlo sonar, vamos a escucharlo. Ya estoy harto de recreaciones, de plugins, de Pro Tools y de todas esas cosas que son paradójicamente imprescindibles y son absolutamente necesarias, y hay que saber manejar todo eso y hay que estar absolutamente al día de todo eso. Pero estoy muy cansado que toda la experimentación sonora tenga que hacerse con puertas que chirrían, o con zombies, o con guerras inexistentes. Quiero ese sonido en la realidad. Quiero ese sonido en los reportajes, en las crónicas, en los informativos. Y los informativos suenan muy aburridos, suenan completamente igual. Estoy harto de las voces, estoy harto del bococentrismo, estoy harto de las estrellas que son las que dominan absolutamente la narrativa sonora contemporánea. Ya está bien. Sé que es provocador, y es intencionadamente provocador, pero quiero que reflexionemos sobre eso. Me parece fundamental. Hasta que no consigamos que la realidad domine el sonido de las radios y de los podcasts, seguiremos haciendo lo de siempre. Hay muchas maneras de definir académicamente esto. Los futurists, el radio documental, y los americanos llevan muchos años pensando en esto. Los franceses nos dan 450.000 vueltas, y aquí no hay tradición ni hay experiencia en eso. Acaba de pasarme esta mañana una cosa muy curiosa trabajando y preparando una historia sobre esto en otro territorio, nada que ver con este, pero también ligado al mundo de sonido, cuando les he dicho que el archivo sonoro de una de las radios más importantes que hay en este país y comercialmente la más poderosa, con permiso de la de esta casa, no hay en el archivo sonoro ningún metadato que se llame documental sonoro. No hay. He llamado a la otra gran radio pública, en este caso, inmensamente importante, de la que hemos tenido alguna espléndida representante hace menos de 20 minutos aquí, y no hay metadato que se llame documental sonoro. No hay. En el archivo no existe. No hay nada que sea susceptible de ser entendido como documentar la realidad. Hay otras cosas, y sorprendentemente está lleno de cosas. En Radio Nacional de España, para decirlo bien y pronto, hay un archivo magnífico, digitalizado prácticamente al 100%, donde está recogido toda la documentación sonora de los últimos 60, 70 años. Bueno, pues no hay ni un solo referente que se llame específicamente documental sonoro. Y el ejemplo mítico que hay, que es Documentos de Radio Nacional de España, no es un documental sonoro, es un informe, que no es lo mismo, o un future, que dirían los norteamericanos, que no es exactamente lo mismo, donde no hay sonido de la realidad, donde una vez más hay retórica muy bien escrita, muy bien adaptada, pero no hay sonido de la realidad.
Entonces, estamos aquí porque yo quiero que la realidad suene. No estamos aquí por eso, estamos aquí para que la realidad suene. Y mi trabajo en estos 2-3 sesiones que he tenido en el máster y algunas de las tutorías ha tenido que ver con eso. Para mí eso es fundamental, es decir, hechos reales con la gramática de la ficción. Os lo he repetido un montón de veces. Retórica de la ficción, pero con datos de la realidad. No tengo tecnológicamente la manera, pero había buscado un pequeño reportaje de la cadena SER de hace mucho tiempo, que está muy bien hecho, y son 4 minutos a propósito de los silencios del 11M, que es un reportaje mítico que seguro que habéis oído porque se ha extendido por toda la vida académica, de Severino Donate, en el que en un aniversario de los terribles atentados que acabamos de conmemorar hace unos días, hace un magnífico reportaje exclusivamente con los sonidos que se dejaron de oír en los cerebros de aquella gente que murió ese día. Escoge 5 perfiles y lo que decide es trabajar lo que dejó de oír ese hombre o esa mujer. Es un trabajo finísimo que no responde a los cánones del reporterismo tradicional, pero que, sin embargo, desde el punto de vista emocional, político y estético, es decir, esa capacidad de transmitir lo que se puede denominar belleza, entendido de manera muy amplia, es portentoso. Y no hay una sola recreación, no hay una sola construcción en el estudio. Por supuesto que hay Pro Tools, por supuesto que hay un gran montador, por supuesto, pero sobre todo lo que hay es una actitud de escucha completamente diferente. Y una vez más vuelvo a mis clásicos. La única manera de que tenemos para poder contar con el sonido es aprender a escuchar. Y no escuchamos, no escuchamos. De hecho, cuando vamos al cine, vemos las películas, pero ¿no las escuchamos o qué? Claro que las escuchamos, por eso mi sesión habla de audio-escuchar, audio-ver, ¿no? Que es ese concepto absolutamente determinante para eso. Bien, de lo que se ha tratado en estas sesiones es de aplicar estas pequeñas reflexiones al trabajo cotidiano. Y ligado a otro tipo de propuesta, que es la creación para podcast, es decir, la creación para que sea estable el contenido. Creación que no esté ligada necesariamente a la inmediatez, a la dictadura de la actualidad, pero sí a lo actual, sí a la reflexión que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, aunque no sea la agenda setting que nos está determinando la actualidad, la política, los medios de comunicación o lo que sea. Es decir, reflexionar sobre temas que sí que tienen que ver con el mundo que nos rodea, pero que no están dominados por aquello que el editor del informativo quiere, sino con la, digamos, sensibilidad informativa que podríamos tener. Eso, además, aplicado al modelo de los podcasts, que permite pervivencia de las producciones. No se acaban en el momento en que son emitidas, sino que pueden oírse muchas veces porque tienen valor precisamente más allá de la actualidad. Bueno, eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho podcasts narrativos de periodismo o de realidad, donde los hechos son hechos reales y donde el lenguaje es un lenguaje sonoro. Y esos son los 2 conceptos claves. Los hechos que contamos son de verdad y utilizamos el lenguaje sonoro para utilizarlos. El lenguaje que, como sabéis, no es solo la palabra y cada vez menos importante la palabra. Bueno, estas son unas nubes bonitas y esto es el primero de ellos, que era Gregorio, ¿dónde está? De Fernando, Macarena, Miguel, Antonio y Paula. Bueno, no sé, alguien me ha dejado. No. Jesús, bueno, es vosotros, sois vosotros. Vamos a escuchar lo que tenemos y después comento de dónde viene y ya está. Madrid, 1994. Programa ¿Quién sabe dónde? ¿Con quién hablo? Con Gregorio Cobos Burguillo. ¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos? No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo. Perdóneme porque su voz no me parece que corresponda con la de una persona llamada Gregorio Cobos. 2019. 25 años después sigue sin conocerse la verdad sobre esta llamada. ¿Desaparecer o derecho a desaparecer? La búsqueda de Gregorio Cobos Burguillo empieza en Ubrique. 5 horas y 50 minutos para llegar a su destino. Ubrique, Cádiz. Pues a ver si os podemos hacer unas preguntitas.
gente se reía por el tema de la voz. Usted no es, que es una mujer. Era pues muy amigo mío, ya no he sabido más de él. Pero la voz un poquito afeminada, Yo me llevaba bien con él. Una persona normal. Normal y corriente, nunca se la ha visto nada. Que estuviera vivo y que estuviera bien, porque la gente pensaba lo peor. Me hubiera gustado verlo. Una persona normal y corriente. Yo te digo, era un tío de puta madre. La familia rompió su silencio. Un poquito alocado. Un poquito de la cabeza que no pensaba en las cosas. Ganaba mucho dinero, pero tal como lo ganaba, lo practicaba. Esta es la historia de una investigación periodística sin precedentes. La verdad se enfrenta al mito de Gregorio Cobos Burguillo. ¿Y tú nos acompañas a encontrarlo? Gregorio, ¿dónde estás? Pues ya está. Esta es un excelente teaser, ¿no? Porque cuenta perfectamente aquello que pretende hacer, ¿no? Suena al mundo real, suenan las voces reales, no son actores y se nota mucho que no son actores. Mira que hay actores buenos, pero es muy difícil hacer esto. Es muy difícil hacer esto y esto es lo que le da contundencia y veracidad a la pieza, ¿no? Se podría haber reconstruido perfectamente y hay muchos docudramas y futures y cosas parecidas que reconstruyen la realidad contratando unos actores para decir, era un tío de puta madre, era un estupendo, pero no es lo mismo. Esto es lo bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Y hay una idea ahí muy importante también en la que hemos trabajado mucho, que es, esta es la historia de una investigación. Es decir, es un arco dramático, un recorrido, ese cambio desde los propios investigadores que empiezan siendo unos frente al tema y terminan siendo otros frente al tema que también ha cambiado. Ese arco dramático, ese recorrido narrativo es la propuesta que le da calidad y diferencia a esta manera de hacer periodismo sonoro respecto al que se ha hecho, que se ha podido hacer, pero menos habitualmente, ¿no? Me parece que está muy bien porque hacen todo el recorrido, buscan y se preguntan realmente dónde está. ¿Lo encuentran o no lo encuentran? Lo sabremos al final. Si lo encuentran, si lo han podido descubrir, si han desvelado el misterio de su desaparición, si 25 años después todavía tiene o no tiene consistencia esa reflexión, y sobre si esa reflexión además es pertinente en los tiempos actuales, donde también hay mucha gente que desaparece, también hay mucha gente que desaparece voluntariamente, que tiene derecho a dejar de ser lo que es o lo que es según se le mira y se le categoriza y tiene derecho a ser otra cosa, ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas. Si son capaces de penetrar en esa historia, tiene que ver con el derecho de la intimidad en Google y borrar los rastros de nuestra presencia en las redes sociales, poder ser libres sin estar perpetuamente expuestos a un catálogo social, ¿no? Todo eso no es baladí, todo eso está detrás de la historia, ¿no? Y es utilizar una historia concreta, un personaje. También les he dicho que necesitamos personajes, no necesitamos temas. Son las historias, son los personajes los que construyen las historias y alrededor de esa construcción es cuando se construye el tema. Pero es ese recorrido con el personaje y esa transformación, tanto del personaje como del que lo cuenta, la que nos interesa y la que hemos estado tratando de hacer. Bueno, vamos a escuchar. Una detención cambió su vida. La última imagen que tengo de mis hijas hasta muchos meses después es de verlas a ellas con mi cara tocando el suelo y ellas llorando viendo cómo su padre había sido detenido por este delito. Soy Joaquín José Martínez. Estuve 3 años en el corredor de la muerte. Hoy puedo contar mi historia. Uno de los trabajos en los que más insistimos en las sesiones es cómo acercarnos a la realidad, insisto, a la actualidad, sin hacer lo que los demás estén haciendo, ¿no? Y en un trabajo académico que no tiene una, digamos, pertinencia profesional, es decir, que no está encajado en ninguna plataforma que va a tener acceso o que va a estar
en la actualidad, era un reto aún más profundo. Es decir, ¿cómo hacemos algo que tenga algo que ver con lo que está pasando y que no muera porque alguien lo ha hecho mejor, ¿no? O lo ha hecho antes? Y ahí es donde encontraron la posibilidad de contar la historia de Pablo Ibar, que estaba absolutamente de actualidad y que desgraciadamente para él va a seguir estando de actualidad, a partir de la historia de Juan José Martínez, que como sabéis fue otro español en el corredor de la muerte. Ese hallazgo, esa manera de enfocar el tema, permitía acercarse a la historia de una manera diferente. Es verdad que Juan José Martínez había tenido muchas veces la oportunidad de contar su historia, pero nunca la había contado, o la podría haber contado comparada con otra, que es lo que le daba un grado de significado completamente diferente. La historia suya se ha contado muchas veces, pero la historia comparada con la del otro, que no podemos contar, es mucho más interesante, ¿no? Ahí ha sido más complicado y es más duro de hacer, porque efectivamente es más difícil encontrar la recreación, no, la puesta en escena sonora es la palabra que quería buscar, porque efectivamente el material que hay es la entrevista con Juan José Martínez, que es larga, profunda, además emocionante y con un montón de materiales que sí que nos puede permitir hacernos a la idea de lo que es estar en el corredor de la muerte, que es la idea central del podcast. ¿Qué se siente cuando sabes que vas a morir? Como todos por otra parte, pero con fecha fija, ¿no? O con fecha casi fija, o con fecha que va cambiando, como si fuera un diagnóstico impreciso que se va reformando una y otra vez hasta afinar exactamente en el día y la hora. Me parece que es un trabajo interesante, hay un montón de fuentes, además de Joaquín José, están todos ellos, gente que ha hablado con ellos, gente que ha investigado tanto la historia de Juan José Martínez como la de Pablo Ibar. Mezclar las dos es el trabajo que hay que hacer y estoy seguro de que va a ser un excelente trabajo al final. Otra. Nos vamos de viaje. Dale. Apuesto que esta os gusta también. Es un chiste. ¿Sabes cómo funcionan todas las máquinas? Bueno, más o menos. Más o menos. Debes saberlo. Claro. Pues nada, echas el euro, juegas en la línea que quieras, dependiendo. Si quieres un crédito, 3 o 5. Y le das a jugar. A ver. ¿Por qué es así? ¿Qué misterio tiene? Ya lo tienes en crédito. Seguro vas a ganar 100 euros. Ahora te dice, no, tú no lo quieres, entonces aguantes. Porque la ludopatía, como bien sabéis, es para toda la vida. Entonces puede vivir sin jugar, pero no deja de ser jugador toda la vida. Yo empecé con apuestas deportivas. Sí. ¡Toma! Donde yo iba a jugar realmente no me pedían el DNI. De hecho, sabían que yo era menor. Mi cuerpo me lo pedía, mi cuerpo y mi cabeza. Me pedía jugar. Yo lo necesitaba. Yo me animaba a mí mismo y me decía otro día más y no te han pillado. Yo siempre pensaba que esto iba a ser para siempre y que todo lo que yo había hecho que no se lo había contado a nadie, lo iba a poder guardar siempre para mí. Realmente a mí la gente con la que estaba me molestaba. Yo prefería estar solo, mentir, robar, trapichear, manipular. Yo quitaba, ponía, sacaba. El bolso de mi madre era para mí el banco. Un día me siguió y me sacó de una casa de apuestas. Había un timbre para entrar a la puerta y yo, cuando timbró, sabía que era mi madre. Y por una parte estaba deseando que entrase y cuando entró dije, se ha acabado todo. Tuve que hablar, vieron mi cuenta, vieron que no quedaba dinero, sabía que había robado, estaba ya al descubierto, ya estaba en el pozo. Me dijeron, Ramón, nosotros no aguantamos más esto, entonces o vas a terapia, vas a la asociación, pones de tu parte, sales de esto, o te tienes que ir de casa porque nosotros no podemos vivir más contigo. Ok, es un tema muy interesante. También esto aterrizó después de hacer una panorámica sobre adicciones. No sabían qué tema tocar, qué clase de adicciones, y digamos
que esta adicción es muy, muy adecuada, muy pertinente, muy actual realmente y además muy incentivada desde los medios de comunicación. No vamos a volver a hacerlo de Codere porque ya lo acabo de hacer. Pero es un tema muy interesante, sobre todo porque apareció un personaje. Apareció Ramón y la historia de Ramón es la clave para acompañar todos los episodios. Pero la historia de Ramón me permite hablar de una cosa muy interesante, creo, académicamente al menos, o profesionalmente al menos, que es la necesidad de plantearte en este tipo de relatos dos tipos de estructura. Y es importante, una macroestructura que aborde todo el arco de los episodios, en este caso son 6 episodios de aproximadamente 20 minutos, que necesitan una macroestructura, es decir, un diseño que arrope todo el desarrollo de los episodios, de la historia global, y después unas microestructuras para cada episodio. Y trabajar con esa doble articulación, si fuéramos estructuralistas, es la que nos permite efectivamente encontrar qué contar en cada capítulo, qué dejar de contar para dejarlo en el siguiente, qué sembrar en el primero para que, como decía antes Teo, se descubra en el tercero, qué presagios anunciar para que luego el oyente satisfactoriamente los entienda y los reciba y eso le produzca eso que se llama el reconocimiento de lo que efectivamente, de que uno no es idiota, el oyente, y nosotros tampoco al haber colocado las cosas de manera adecuada. Pero esa idea de la macroestructura y la microestructura es fundamental a la hora de enfrentarse a este tipo de cosas. Y en el caso de Ramón y la ludopatía está bien porque además hay un montón de gente que va a intervenir en la construcción de su perfil, de su historia, del descubrimiento del placer de jugar, de la pasión por jugar, de la crisis por tener que dejar de jugar, del dolor por tener que dejar de jugar y del nuevo dolor de aprender a vivir sin esa dependencia, ¿no? Vale para la heroína y vale para el amor y vale para esto también, ¿no? Entonces, ese arco dramático es la macroestructura. Y esas 5 o 6 etapas que he enunciado son en las que hay que trabajar. Lo que hemos intentado es aprender precisamente a estar escribiendo y haciendo oír siempre en tiempo presente. Es decir, cuando yo le dije, cuando el padre dice, cuando yo le dije que te vas de casa o esto no es así, hay que conseguir que ese relato funcione en tiempo presente y tiene que estar dicho en el momento adecuado en el que se produjo y alrededor de todo eso construir el resto de la estructura. Yo creo que como el resto van a quedar estupendamente bien. Por cierto, antes de seguir, todos los sonidos están grabados allí, en las casas de apuestas, en las familias, en el centro de terapia de los jugadores que están intentando dejarlo de ser y por lo tanto tienen no solamente un valor expresivo, o precisamente tienen más valor expresivo precisamente porque son hechos / sonidos reales. Quise involucrar a una persona sin hogar en la sociedad, pero asumí que no era capaz. Soy Sonia Fernández y esta es mi historia. Fundación COPE. Estar formado. Siempre me he implicado con la gente, no era ajeno a mí de repente conocer a alguien. O sea, no era lo más lejano ver a alguien que estaba pidiendo una moneda en una parada del autobús. Yo estaba en la parada esa que está allí, pero no para coger ningún autobús, sino para estar allí. Y ella viene a coger el autobús allí y me conoce. Y nos conocimos. Iba muy elegante vestido, la verdad que iba con un abrigo precioso. Claro, el acento cubano, ¿no? Verle ahí sentado y empezar a hablar y hablar y hablar. Ella es muy creadora, es el arte lo que nos une a nosotros, el arte. En mi entorno siempre había vivido la cooperación muy de cerca, ¿no? O sea, lo colaborativo. Mis padres siempre han sido como vecinos ejemplares que ayudaban a la gente, a cambio de nada. Y lo primero que me dijo fue, te invito a comer. A mí me aportaba muchísima riqueza, me nutría mucho saber acerca de lo que le pasaba a esta persona. Y mi madre, ay, muy bien, pues tu abuela también era muy así. Y tu bisabuela también tenía estas cosas. Porque yo digo, hay más personas en la calle y ella se interesó por mí porque era una niña muy agradable, ¿eh?
pero muy agradable. Y yo le cogí tanto cariño porque nadie lleva a nadie a su casa y ella me llevó a su casa. La cosa fue evolucionando, pues yo le dejé en mi casa 15 días y estuvo cuidándome de los gatos y del perro. Yo creo que ella sentía por mí una pena, que viva así, que no le hagan caso. Y yo le dije, no te comas la cabeza. Hay muchos artistas que no viven con lujo. Además, del arte no se vive, se muere. Y así fue un poco como empezó todo con Ernesto. O sea, fue empatía, la verdad. Una empatía que se gasta, porque en realidad esa empatía de la que habla Sonia luego se convierte en un síndrome y también en una patología, ¿no? Es muy interesante, una de las grandes reflexiones sobre los documentales y sobre la escritura de documental reflexiona sobre la idea de que el azar es determinante a la hora de construir, a la hora de escribir, ¿no? Es decir, hay quien piensa que los guiones para los documentales tienen que estar muy sobriamente enunciados, solamente pespunteados, porque es luego en el rodaje donde ocurre la magia que luego hay que captar. Y hay que estar muy, 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 muy atentos para, en ese rodaje, con las cámaras o con los micrófonos en nuestro caso, estar muy atentos, digo, para captar aquella cosa que es excepcional y que solamente ha ocurrido en ese momento, ¿no? Yo soy gran fan de Isaki Lacuesta, que es un grandísimo documentalista español, que recomiendo siempre sus películas, La leyenda del tiempo y ahora Entre dos aguas, que fue finalista de los Goyas, y él teoriza mucho sobre esa idea del azar, ¿no? Y yo discuto con él a veces, porque le digo que el azar está presente en todos los sitios, y la perspicacia, la curiosidad, tiene que estar permanentemente despierta, no solamente en el momento de la grabación, no solamente en el momento del rodaje, sino en el momento de la decisión de hacer cualquier cosa. Y esto viene a cuento de esta historia. Es decir, esto empezó siendo un podcast, documental, reportaje, no sabíamos cómo llamarlo, no sabíais cómo llamarlo, sobre los sin techo, sobre vivir en la calle, sobre voluntarios que dan bocadillos y café caliente a esa gente que duerme en su casa, ¿no? Y fue investigando esa realidad cuando descubrieron a Sonia y a Ernesto. Mejor dicho, a Ernesto y después a Sonia. Y fue en ese proceso de estar despiertos y alertas, en el proceso de investigación, cuando descubren la historia, porque descubren el personaje. Y a partir del personaje es cuando descubren la relación tan peculiar que se da entre Ernesto y esa mujer que decidió salvarle la vida, esa voluntaria que dio un paso más, o dos, o tres, o cinco, no se sabe cuántos, y en esa relación que se construye entre el hombre que vive en la calle y la mujer que quiere rescatarlo de esa vida de la calle, el hombre que además es artista y además es cubano y además lleva 25 años, chicos, por ahí fuera, y ella que es voluntaria, hija ejemplar y fotógrafa y con una mirada de la realidad en la que quiere intervenir, la mezcla es perfecta y explosiva. Y efectivamente es explosiva, porque esto es como empieza. Pero ¿cómo termina? Bueno, para eso habrá que escuchar los 6 episodios, ya hay tiempo. Y al mismo tiempo va a permitir, con esa estructura de la historia de los dos personajes muy potente, incorporar todos los ambientes y todos los expertise de gente que te va a hablar de cuántos hay en Madrid, de qué significa esto psicológicamente, cómo se hace, dónde se hacen los bocadillos para repartirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese contexto, también sonoro y muy rico, es el que va a dar sentido a esos personajes, sin los cuales, sin embargo, el resto no tendría sentido. Por eso, estar atentos al azar, porque el azar surge en cualquier momento, no cuando está terminado. Tengo 32 años, llegué a España hace 9 años a través de que en esa época era mi pareja, el típico lover boy, ¿no? Que se dedica a enamorar a las chicas para aprovecharse de ellas, para ponerlas a ejercer la prostitución. A través de las conversaciones de teléfono que tenía él ya me había dado cuenta dónde me había metido, pero no era capaz de ver cómo iba a salir de ahí. Esto empezó en
Nigeria. Fui a pasar las vacaciones ahí con mi tío y su familia. Tenía 14 años y allí pues me explicó que él tiene la posibilidad de mandarme a ver a mi hermana. Y al llegar a España, pasado 3 días, me dijo, mira, te digo la verdad, aquí no vienes a ver a tu hermana, ni la vas a ver nunca más. ¿Ah? Y se reía de mí. Me decía, pero ¿tú sabes en qué te has metido, niña? En España el sistema es acusatorio. Si no hay denuncia, es muy difícil investigar estas cosas. Una chica no te denuncia según llega a España porque viene enamorada, porque no se da cuenta de que le han engañado. Por ejemplo, le obligas a ejercer la prostitución y entonces es cuando ella se niega y entonces empieza a recibir palizas y agresiones físicas. Cuando ya recibe palizas, agresiones físicas en las cuales a lo mejor a veces son tratadas en algún hospital, de ese hilo empezamos nosotros a tirar. Ya no tengas temor, abre tu corazón. Un nuevo amanecer comenzó. Tú puedes di adiós al ayer, porque algo diferente puede ser. Es muy interesante cómo hemos llegado a hacer esta historia, porque antes de hacer esta historia sabéis que se han hecho varios intentos, también con dudas, pero al final la decisión de hacer esta historia yo creo que tiene que ver con lo que llevo repitiendo varias veces, que es el hallazgo de los personajes. En este caso es más complicado aún porque ninguna de las dos mujeres que van a contar su historia están en Madrid. Y entonces va a ser un trabajo complicado, ¿no? Y las grabaciones que hay no están hechas en Madrid. Con lo cual sí que vamos a tener que tirar de lo que decía antes Teo, de cómo reconstruir Escocia en Madrid o cómo reconstruir en Rumanía en este caso. Pero hay maneras de hacerlo, porque hay otras ciudadanas búlgaras, rumanas y de Nigeria que están en Madrid, y entonces habrá maneras de hacerlo. Pero esa idea de encontrar dos mujeres que se crucen y que se crucen en Madrid y que ese cruce se dé con el tráfico de seres humanos y de prostitución y un policía que está investigando, es un cruce interesante que nos permitirá acercarnos con convicción a todo eso. Una vez más, el reto aquí va a estar en encontrar un contexto suficientemente espectacular, y cuando digo espectacular no me refiero a hacer ruido, sino a que cree expectativas, es decir, que mantenga la atención de los oyentes el suficientemente tiempo como para llenar, entre comillas, 6 episodios de 20 minutos. Y sin embargo, en lo que hemos oído ya hay suficientes materiales como para poder dosificar perfectamente, que es el otro aprendizaje que hay que hacer y que ellos están haciendo, creo que suficientemente bien, como para colocar cada cosa en su momento y dejar que cada una de los personajes y de las informaciones se desarrollen en el tiempo que se necesita. Vale. Y ya. Que gracias. Gracias a vosotros. Hay que... Tengo que decir que hay que aplaudiros a vosotros. Yo solamente lo he presentado y es un trabajo estupendo que habéis hecho. Es una muestra, son 6 teasers nada más. Hay que ahora grabarlos y estamos en el proceso, y estamos en el proceso de escritura y de retoques y de retoques y de retoques. Como decía Maika, esto no se acaba nunca. No, desde luego no se acaba entre las 8 y las 3. Pues ya. Si vosotros como autores o quienes habéis escuchado queréis preguntarles a los responsables de cada proyecto, sí que hay preguntas, adelante. Pero a ellos. Hola, ¿qué tal? Soy Teo, el de los zombies. Soy Teo. No. Simplemente un par de puntualizaciones. Primero, ante todo, debo decir que sigo tu trabajo de hace tiempo, he escuchado cosas, me parece
todo maravilloso, todo lo que has dicho, el trabajo que haces, la manera de transmitir a los alumnos, una manera de trabajar que yo creo que es válida y que desgraciadamente, como decías, no se hace tanto como debiera. Yo tengo la suerte de poder hacer productos de estos parecidos a los que haces. Lo hacemos en A Vivir, con los reportajes de las fosas. De Conchi Cejudo, que hay que decir que ha ganado un montón de premios. Yo les he hablado de ese reportaje. Tenemos ese, hicimos otro también de una chica que tuvo un accidente y se quedó, que estuvo a punto de morir. Hicimos uno de una mujer que entró a la cárcel porque la pillaron traficando con drogas y cumplió una condena, y esto supuso que perdiera todo el contacto con sus hijos. Este mismo fin de semana vamos a emitir uno que está relacionado con la eutanasia, que os recomiendo que escuchéis. Es el testimonio de un hombre que decide quitarse la vida antes de morir porque tiene esclerosis múltiple. Y todos estos reportajes y los que vendrán recogen todo lo que él dice, la realidad, los sonidos de la realidad, el sonido de la chica, comentaba antes, de la chica que no puede hablar porque ha tenido este accidente y al final del reportaje suelta unas palabras que te hacen llorar literalmente y te hacen olvidar todo lo que has escuchado antes y estás pensando en esas palabras todo el rato. Los testimonios de las personas que tienen a sus seres queridos enterrados y que quieren simplemente recuperar sus cuerpos, toda esta torrente de emociones de cualquier cosa, lo trabajamos y lo hacemos y lo comparto, porque yo creo que es lo que cualquier periodista debe buscar, contar, pero también transmitir esta emoción. Pero mi punto es un poquito, no de crítica, y yo sé que no te lo vas a tomar a mal, también hay hueco para el otro, también hay hueco para zombies, también hay hueco para contar historias, pero una cosa no quita la otra. Yo disfruto enormemente contando este tipo de historias porque hay gente que quiere escuchar estas historias, igual que queremos también escuchar este tipo de reportajes. Entonces, yo nunca diría estoy harto de algo. No lo sé, no quiero tampoco. Repito que es todo desde la cordialidad y entiendo tu postura, entiendo cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no? Pero yo creo que no podemos cerrar las puertas ni podemos negar de nada, porque es lo que yo comentaba, ¿no? Antes en mi charla. No hay cosa que fastidie más que llegar con una idea, con una buena intención de querer contar algo y encontrarte un muro que te diga que eso no, porque ya estoy cansado de esto, o no porque no lo puedes hacer, o no porque esto no lo va a escuchar nadie. Entonces, yo creo que en ese sentido debemos ser un poco más abiertos, porque al final no deja de ser cultura, no deja de ser disfrute, no deja de ser una manera de contar historias, y todas son válidas. Entonces, yo admiro, repito, tu trabajo, lo admiro. Soy el que publicasteis en Podium, me pareció extraordinario. Yo creo que fue el primero que escuché y me hace ver la manera de contar de otra forma. Yo no quiero un periodista que me cuente las historias. He estado en este sitio y tal y he visto y tal. No, quiero escuchar a esa persona lo que te ha dicho. Quiero a esta Conchi recorriéndose media España, o quiero a Valentina Rojo, o quiero escuchar al productor de los Beatles en Abbey Road, y quiero escucharlo. Quiero eso, quiero la realidad. Una cosa no quita la otra, simplemente lo que quería decir. Pero por supuesto, no, yo me gano la vida de la otra manera, además, escribiendo ficciones, o sea, imagínate. No, pero la actitud, el enunciado era provocador por una sencilla razón, porque donde el hueco que hay que encontrar es para lo otro, hueco para terror, hueco para ficciones de esas, de puertas que chirrían, hay un montón. Si el problema es que la excepción es Conchi Cejudo. La excepción es el documental sonoro, el reporterismo de largo alcance. Eso es lo que no hay. De lo otro hay mucho. Nunca me hartaré, o sea, lo digo como oyente, no como programador. Por supuesto que programaría terror y puertas chirriantes. Ya lo sé, porque es una apuesta segura, confortablemente segura, muy poquito arriesgada, paradójicamente, y sin embargo imprescindible. Pero donde el hueco hay que escarbarlo es en esta otra cosa. Aquí no hay, y estos son excepciones. Y Conchi, y la hora de A Vivir, que son de 2 días que hacéis, es una excepción en toda la radio española. En toda la radio española no hay una propuesta como esa en ninguna otra radio que dure 40 minutos de una historia. En ninguna. Y como excepción es admirable y terrible, precisamente porque es una excepción. Así que el hueco, ese es el que hay que abrir. El otro nunca lo voy a enterrar.
desde luego que no, y menos si hay zombies, porque no serviría para nada, ¿no? Pero es el otro el que hay que hacer, ¿no? ¿Entiendes? Y por supuesto que sí, que es espléndido. Pues yo me he criado escuchando eso. Yo les dije a estos el primer día que yo escuchaba la radio debajo de la almohada. Hace muchos años, bastantes años. Y ahí escuchábamos los programas de miedo, pues claro, es perfecto para escuchar por la noche debajo de la almohada y tener una justificación para levantarte a hacer pis. Más. A mí me gustaría saber, conocemos por la exposición que habéis hecho los temas que vais a abordar o que estáis abordando, pero creo que en esta profesión y en el día a día tan importante es elegir el tema como saber decir a tiempo que no. Entonces me gustaría saber cuántos temas se han descartado antes de llegar a estos. Pues al menos, a ver, finalistas, por lo menos uno más por cada uno. Semifinalistas, pues como en la UEFA o como en la Champions League. Esto es lo que ha ganado. Los otros eran el Albacete, el Eibar y estos que no nos han interesado. Quiero decir, ha habido muchos, muchos de cada uno de ellos. Pues ¿cuántos? Yo os pedí 2 de finalistas. En algunos de los casos, de los 2 que llegaron, ninguno pasó el corte y tuvieron que traer otros 2. Y tampoco pasó el corte y tuvieron que traer otros 2. Es decir, hemos sido todos muy exigentes, ¿no? Pues seguramente, ayudadme vosotros y recordemos, pero primero porque o eran muy oportunistas en el sentido de que estaban muy pegados a la realidad, demasiado pegados a la actualidad y por lo tanto no iban a tener perdurabilidad. Yo lo que quería es que las historias tuvieran existencia en el tiempo, ¿no? Que es un elemento fundamental a la hora de enfrentarse al periodismo narrativo, por escrito, sonoramente o audiovisualmente, que la cosa dure, que pueda ser vista, como pasa con todo, y además ahora en el momento digital, la actualidad puntual es poco pertinente. Para eso está el directo, que deberíamos hablar del directo otro día, no hoy, ¿no? De lo perezoso que se ha vuelto el directo, lo poco interesante que se ha vuelto el directo, porque radiofónicamente hablando, la pobreza de la realización del directo pues es apabullante, excepto en algunos tramos de deportes. No pongo nombres porque todos sabemos de los 2 programas de los que estoy hablando, ¿no? Pero, por lo tanto, si no tiene pertinencia de directo, necesitamos durabilidad. Por lo tanto, no tiene que ser algo que sea inmediato, sino que tenga capacidad para entender el mundo de una manera estable. Segundo, porque no tenía riqueza sonora, porque no teníamos la manera de cómo traducir eso sonoramente. No teníamos capacidad para ir a los sitios y encontrar sonidos que nos ayudarán, que no nos ayudarán, perdón, me he explicado mal, sonidos con los que contar la historia, no ayudar a contar, con los que contar la historia, que es otro elemento determinante. Y tercero, seguramente, porque no teníamos talentos suficientes ni tiempo suficiente para hacerlo, ¿no? Eran demasiado ambiciosos y entonces encontrar ese punto intermedio, bueno, pues entre todos ellos, sobre todo, lo han conseguido, ¿no? Ya liquidamos. Pues agradecemos a los alumnos el esfuerzo, no tanto no solo del trabajo, sino también de los elementos que han utilizado para que los compartamos hoy y ese teaser tan sugerente en todos los casos. Y damos paso ya a la clausura de la jornada.